Vamos a ver ahora cómo funciona el telar de calada o plana. Antes de ir a tejer, tenemos la operación de la urdimbre. Aquí tenemos el urdidor, que consiste en una fileta que transporta de los conos al plegador, en paralelo y con la tensión uniforme para poderlos tejer. Esta operación ya determina el ancho y la densidad de la urdimbre. El telar. En este caso, anudamos los hilos del plegador al telar. La intención es conducirlos independientes a las ganas, que a su vez están enmarcadas en los hilos que suben y bajan dependiendo de unas órdenes concretas, abriendo y cerrando para que pase entre ellos la trama horizontalmente, creando así el tejido. La trama es conducida por una aguja que la recoge y la lleva hasta el centro del telar, y donde es recogida por una pinza que la lleva hasta el final. El peine acompaña la trama hasta el tejido y la compacta en la medida justa según la densidad que tenemos. Este es, a grosso modo, del telar convencional. Pero el telar por excelencia en cantidad de movimientos de los hilos sería el telar, que sustituye los lisos por monturas pixeladas que se amplían por dibujos enormemente grandes. Ahora pasemos al proceso de tejido de punto. ¿Cuáles son las diferencias respecto del tejido plano? Entonces dice, el tejido de punto obtiene tejidos que son elásticos. El tejido plano tiene esa característica, es un tejido rígido. El tejido de punto tiene elasticidad. Entonces esa es una diferencia, ¿no?, conceptual entre lo que es el tejido plano y el tejido punto. El tejido punto tiene esta característica, es elástico por la característica de los ligamentos, es decir, por la forma en la cual se cruzan los hilos, la forma en la cual se forma el tejido. Entonces, ¿qué diferencia más tenemos? Respecto del tejido plano, el tejido punto puede utilizar un solo hilo, es decir, no tiene hilo de trama y de urdimbre. Entonces, sigamos con la lectura de esto. Dice, son por tanto ideales para confeccionar prendas que se amolden al cuerpo. Gracias a esta propiedad que tiene, que es la elasticidad, este tipo de telas nos permite hacer ropa que se amolde al cuerpo. En este caso estamos hablando de las medias, los calcetines, las poleras, la ropa interior, etcétera. Están hechos en tejido de punto. ¿Por qué? Porque esos se tienen que amoldar al cuerpo, ¿no? Tienen esa propiedad. En tanto que el tejido plano se utilizan para hacer las chamarras, por ejemplo, porque tienen más resistencia entonces los tejidos planos y por esta característica son más rígidas también. Entonces no son adecuadas para hacer prendas de vestir que estén en contacto con la piel. Las prendas de vestir que estén en contacto con la piel están hechas en tejido de punto. En la tejeduría de punto industrial, dice, se utilizan agujas. En uno de sus extremos tiene un gancho que permite enganchar hilado y pasarlo por dentro de un lazo o punto formado anteriormente. Entonces se forman bucles, o sea, como globitos de tela, y el borde siguiente se introduce a través de ese bucle y se va formando de esa manera el tejido, ¿no?, como en el caso del uso del crochet, ¿no? Entonces dice, existen dos tipos de tejido punto, por trama y por urdimbre. Entonces por trama quiere decir que más o menos se comporta como en el caso del tejido plano, quiere decir va de orillo a orillo, de un lado al otro lado, de manera, en este caso diríamos horizontal. Y en el caso de urdimbre es en el sentido de la urdimbre precisamente, es decir, longitudinalmente se va haciendo el tejido. Vamos desarrollando esto por partes, ¿no? El tejido punto por trama. ¿Qué es lo que pasa en el tejido punto por trama? Se empieza de un extremo y se va enlazando esto, ¿sí?, con la anterior. Se pasa a través de los ojos que se han generado en la anterior carrera. La carrera es la formación, el avance del tejido, ¿no? Esta es una carrera. La dirección del tejido entonces va, este es el borde de la tela, de un lado al otro lado, ¿sí? Y entonces ahí se va tejiendo, pero utilizando los ojos que se han generado o los bucles que se han generado en la carrera anterior. Entonces esta es la nueva carrera, va generando estos bucles y a través de estos bucles se va pasando el hilo mediante estas agujas.
y se va construyendo así el tejido. Entonces dice, son alimentadas unas tras otras con el mismo hilo de trama para formar una carrera. Entonces este es un solo hilo, el siguiente va a seguir con otro hilo. El hilo corre horizontalmente de lado a lado a través del ancho de la tela, y cuando se tira de un hilo suelto la tela se desteje. Como estamos formando un bucle sobre otro, si agarro este hilo y lo jalo, va a hacer que este bucle salga del anterior y se va desatando fácilmente, ¿sí? Entonces esa es una característica del tejido punto por trama, se desata fácilmente. Todos los puntos de una carrera están hechos en el mismo hilo, pero el tipo de hilo puede cambiar de una carrera a otra. Eso es lo que mencionábamos. Esta carrera puede hacerse con un hilo y esta con otro color, de manera que podamos tener aquí tela rayada, ¿sí? Entonces esto depende del diseño, ¿no? Las máquinas que tejen por trama pueden ser rectilíneas o circulares. Quiere decir que este tejido se puede hacer de manera plana, como el tejido plano precisamente, más que por las características nos referimos a que la tela está abierta, y de manera circular cuando el conjunto del tejido va haciéndose así por giros, como un calcetín, de manera tubular, ¿no? Como un tubo. ¿Y qué más podemos hablar sobre este tipo de tejido? Las máquinas circulares pueden ser de dos tipos, para jersey simple o para jersey doble. Quiere decir de frontura simple, como sería este caso un conjunto, un sistema de agujas nada más, o de doble frontura, quiere decir dos conjuntos de agujas distribuidos ahí, ¿no? En dos círculos. Entonces, dos círculos o dos sistemas de agujas, ¿no? Que están enfrentados en este caso a 90 grados o 180, etcétera, dependiendo del tipo de tejido. Entonces, es simple frontura cuando tiene un solo sistema de agujas, es de doble frontura cuando tiene dos sistemas de agujas diferentes, y eso se nota, ¿no? En la máquina. Aquí tenemos, por ejemplo, una máquina de tejer de puntos rectilíneo. ¿Qué quiere decir rectilíneo? Lo que decíamos, la tela va a salir de manera plana. Pero hay máquinas de tejer circulares. Aquí están las agujas dispuestas de manera circular, los hilos entran por arriba y aquí va saliendo el tejido como un calcetín, es decir, como un tubo de tela, ¿no? La que más conocemos es esta, ¿no? La rectilínea artesanal, que usan los artesanos para hacer el tejido y hacer chompas, por ejemplo, ¿no? A partir de este tejido que va a ser plano, más que por el tejido plano, por la forma, ¿no? Va a estar abierto, va a ser como una hoja de papel esto. Se corta ahí el molde y utilizan máquinas para armar una prenda. Entonces, para el tejido plano, entonces, más bien para el tejido punto por trama, tenemos dos tipos de máquinas, las rectilíneas y las circulares. Vamos ahora a hablar de un poco de lo que es la máquina circular. En la máquina circular dice las agujas se hallan distribuidas sobre el plano de un cilindro, que hay un cilindro y ahí están dispuestas las agujas. Esta disposición en forma circular permite alimentar la máquina con varios hilos a la vez. O sea, va agarrando un hilo, ese hilo se va tejiendo, pero al lado está el segundo hilo y a continuación se va tejiendo, a continuación del otro, y otro hilo después y otro hilo después, así. Entonces este tipo de tejido permite un avance más rápido, ¿no? En el tema del tejido. Se generaliza, dice, la fabricación de tejidos livianos con máquinas de galga 16 a 30. Entonces los tejidos livianos se hacen en este tipo de máquinas. Y habla de galga. ¿Qué es la galga? Dice, es la cantidad total de agujas dividida por el perímetro del carro en pulgadas. En otras palabras, aquí en todo el perímetro de esta máquina se van colocando agujas. La galga significa contar el número de agujas que hay aquí y dividir entre el perímetro de todo este carro, de toda la máquina. Esa es la galga. Entonces, en el caso, dice, de circulares de doble frontura, hay otra serie o campo de agujas distribuidas radialmente. Quiere decir que hay un sistema aquí de agujas y de forma paralela al lado, un poco más abierto, está otro conjunto de agujas, ¿sí? Las máquinas Jacquard se emplean, aquí también hablamos de las Jacquard. En realidad
esta palabra está asociada a diseños avanzados, ¿no? Personalizados. Cuando escuchemos jacquard, en el anterior video vimos, ¿no es cierto?, el tejido plano, pero con telares jacquard. En circulares también hay jacquard, ¿no? Se emplean para la fabricación de tejidos que presentan dibujos, quiere decir diseños especiales. Ahora hablemos del tejido punto por urdiembre. En este caso, el avance ya no es de un canto al otro canto, o de un borde al otro borde, de un orillo al otro orillo de la tela, sino en el sentido de la urdiembre, ¿sí? Y se utilizan tantos hilos como agujas tengamos, ¿no? Aquí dice, en una máquina que se teje por urdiembre se alimenta hilo desde un guía hilo a cada una de las agujas. Se forman todos los puntos de la carrera a la vez, con la intervención de todas las agujas. Si yo necesito un ancho determinado, tiene que haber tantas agujas que permitan la cobertura del ancho de la tela, porque vamos a ir avanzando en el sentido de la urdiembre. Entonces dice, todos los puntos de la carrera se forman a la vez, ¿no?, con la intervención de agujas simultáneamente. El tejido de punto por urdiembre crece en forma paralela al orillo, quiere decir, este es el orillo, la carrera entonces lo hacemos de manera longitudinal. Cuando se tira de un hilo suelto, la tela no se desteje. Entonces, como aquí hay un sistema de agujas que va tejiendo, ya no es tan sencillo agarrar el hilo y jalarlo y de manera que se desteja. ¿Por qué? Porque en este caso esto está de manera longitudinal, a diferencia de del tejido punto por trama. En este caso el hilo está agarrando todo el tejido de un lado al otro. Entonces, si soltamos ese hilo, y fácilmente se va a abrir, ¿no?, este conjunto de bucles. Aquí es diferente. Agarramos este hilo, ese hilo está entrecruzado, ya más complicado el tema de desatar. Hablemos de los ligamentos. Finalmente, los ligamentos, que son la forma en la cual se forma el tejido, es decir, la forma en la cual se cruzan los hilos al momento de hacer el tejido. El más sencillo y popular de los ligamentos es el jersey. Este jersey es el que vimos, ¿no? Se forma un bucle en una pasada y en la siguiente pasada, utilizando ese bucle, generamos otro conjunto de bucles y así se va haciendo el tema del tejido. Entonces dice, presenta todas las mallas en el derecho de la tela y se distingue cara y revés. La cara tiene columnas prominentes, aquí como vemos, ¿no?, y al estirar horizontalmente los bordes del tejido se enroscan hacia el revés y los extremos hacia la cara. ¿Dónde se usa este tipo de tela? En el cuerpo de las poleras, por ejemplo, ¿no? El rib o las acanaladas son tejidos más gruesos, normalmente se usan en las pretinas o en los cuellos. Fíjense, el cuello de una polera o los puños tiene un tejido mucho más grueso que el del cuerpo y tiene una característica, tiene mayor elasticidad que la tela del cuerpo. Todos tienen elasticidad, pero un rib tiene mucha mayor elasticidad, justo en los lugares donde se requiere. En el cuello se requiere mayor elasticidad, en los puños, y también se requiere en la parte de la cintura para un mejor ajuste, pero ese ajuste que no sea tan incómodo, ¿no?, sino que se adecue al usuario. Entonces estos se forman, dice, combinando los tomos y dejos. Ya no es tan parejo como el caso del jersey, donde es 1 a 1. Aquí fíjense, agarra 2, suelta 1, etcétera, y se van formando estas canaletas. Ahí, y se nota, estos son 2 por 1. Este sería un rib 2 por 1. Hay 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, cualquier combinación, 3 por 2, 4 por 3, etcétera, y se define en función al número de canaletas que podemos distinguir. Aquí, por ejemplo, hay 1, 2 y 1 que está dentro, entonces es un 2 por 1, ¿sí? 2 por 1, y así se van distinguiendo distintos tipos de rib. ¿Dónde se utiliza esto? En cuellos y pretinas, como mencionábamos. Hay otro ligamento que es interlock. Cada uno de estos tipos de ligamento tienen distintos tipos de máquina. El simple, el jersey simple, se hace en una máquina de simple frontura. ¿Qué quiere decir simple frontura? Que tiene un solo conjunto, un solo sistema de agujas. El rib, se hace en una máquina de doble frontura. Entonces ya es diferente la máquina, ¿no?
Por eso es que la mayor parte de los artesanos hacen en máquinas de simple frontura, es decir, hacen este punto por excelencia, el jersey simple, porque para estos necesita una máquina un poco más cara, ¿no? Una máquina de doble frontura. Lo mismo pasa con el interlock, se hace en una máquina de doble frontura. ¿Qué particularidad tiene el interlock? En realidad la cara es igualito que el jersey, pero el revés es igualito a la cara del jersey, quiere decir que este no tiene cara, por los dos lados es igual. Esa es una característica de este punto, pero se hace en otra máquina, una máquina de doble frontura. Hay otras variantes aquí como el punto inglés, el punto perlé, fíjense, se parece mucho al rip. El punto piqué, este punto piqué también es el que más se utiliza, sobre todo para esas poleras tipo camisas, pero en tela de algodón, los camiseros, ¿no? Un cuellito y puños y una plaqueta en el frente. Entonces esas poleras deportivas se hace con esa tela. Y gracias a eso este punto es muy conocido aquí, ¿no? El punto piqué, la tela piqué. Este links son otro tipo de ligamentos en tejido punto. Entonces veamos el video para retroalimentar esta parte teórica. La tejeduría en la circular pertenece al grupo de tejeduría de punto de trama por recogida. Estas máquinas tienen la fileta donde colocan las bobinas de hilo que alimentarán la máquina. Pasa por el alimentador, que es el que regula el consumo de hilo y también detecta sus roturas. El hilo va hasta el guía hilos, que es el que alimenta las agujas para formar malla. Finalmente, la tela sale en forma tubular y se enrolla mediante unos mecanismos de estiraje. Los veladores mantienen la zona de alimentación del hilo libre de borra. Cada guía hilos es alimentado por una bobina. Verás que hay algunos espacios grandes entre agujas. Eso es porque no todas han sido seleccionadas para formar malla. Las agujas seleccionadas suben a tomar hilo y al descender forman la malla.